En el video anterior visitamos algunos ashrams aquí en Rishikesh y dijimos que una de las principales actividades que se realizan en esos lugares es la práctica del yoga. También hemos hablado de que existen diversas clases de yoga, como el Kundalini Yoga, el Karma Yoga, el Bhakti Yoga, el Jnana Yoga, etc. Sin embargo, existen 8 reglas que respetar en cualquiera de las yogas, que son bases de indispensable disciplina como las leyes que rigen el universo, y se deben realizar de manera paralela a cualquier tipo de yoga que se esté practicando. Y a ese sistema de 8 reglas se le llama Ashtanga Yoga. Y dijimos que el primer elemento básico de aquel sistema es el yama, las abstinencias. El segundo es el niyama, las reglas de vida. La sadhana o disciplina. El tercero son las asanas, las posiciones del cuerpo, adoptando una posición cómoda y relajante para la meditación. Debemos realizar un escaneo corporal para revisar que ningún músculo esté tenso. Una sensación agradable se comienza a percibir. Son los anhelos del ser, pues sabe que estamos a punto de entrar en meditación. Como cuarto elemento tenemos el pranayama, que es el control de la respiración, poniendo atención en nuestras fosas nasales, haciéndonos conscientes del entrar y el salir del aire a través de ellas, y visualizando cómo al inhalar llevamos oxígeno a todas nuestras células, y al exhalar eliminamos las toxinas que nuestro cuerpo no necesita. Al inhalar se visualiza un aliento azul que entra por nuestra nariz. Esa es la energía del prana. Debemos sentir cómo penetra todo nuestro cuerpo. Y al exhalar se visualiza un aliento gris, que es el color del ego. Pranayama es fundir el aliento y hacerlo circular por todo el cuerpo. Y a continuación vamos con el quinto elemento, el pratyahara, que involucra el control de las percepciones sensoriales orgánicas. En este punto, las tensiones exteriores ya no deben perturbarnos, pues en efecto se ha trascendido a los contrarios, y uno debe de volverse insensible al frío, al calor, a la luz, a la oscuridad, etc. La actividad sensorial ya no se proyecta al exterior, hacia los objetos de los sentidos. La corriente psicomental ya no está dirigida por las distracciones, por los automatismos y la memoria. Ahora el yogín está concentrado, unificado, está inmerso en sí mismo. El yogí retorna a sí, toma, por así decirlo, posesión de sí mismo. El dios de los Yoga Sutra, Ishvara, es un espíritu puro que no solo no ha creado el mundo, sino que ni siquiera interviene directa ni indirectamente en la historia. El yogín imita el modo de ser que es propio de ese puro espíritu. Tiene en Ishvara su modelo ejemplar. El yogín imita el modo de ser de Ishvara, la inmovilidad, la concentración en sí. Por lo tanto, pratyahara es la facultad de desasistir la actividad sensorial de los objetos exteriores, y sustraerse de la actividad sensorial a la dominación de los objetos externos es la última etapa de la ascesis psicofisiológica. En adelante, ya el yogín no se verá distraído o perturbado por los sentidos, ni por la actividad sensorial, ni por la memoria, etc. Y para llegar a este estado debemos ser capaces de controlar nuestras emociones, es decir, ser capaces de apaciguar nuestro centro emocional. Y un mantra que recomienda el venerable maestro Samael Aun Weor para alcanzar esta empresa es el siguiente: Omnis Yaum Íntimo. Este mantra sirve para comunicarnos con el íntimo. Sin embargo, además del centro emocional, también debemos apaciguar el centro intelectual, la mente, pues bien decía Madame Blavatsky que antes de que la llama de oro pueda arder con luz serena, la lámpara debe estar bien cuidada al abrigo de todo viento. Los pensamientos terrenales deben caer muertos a las puertas del templo. Dejad atrás vuestros pensamientos terrenales, porque esta es casa de oración. Y es que con el cuerpo relajado y con las emociones apaciguadas se hace más fácil el control de la mente. Necesitamos una mente quieta, una mente serena y receptiva. La imaginación y la visualización son armas poderosísimas. Para alcanzar este objetivo, el mantra Gate, Gate, Paragate, Parasamgate, Boriswaha, que significa más allá, ir más allá, quitar el velo, despertar, que así sea. Resulta ser un mantra tibetano magnífico para liberarnos de la mente. Aún así, es posible que los pájaros pensamientos sigan desfilando por la pantalla de la mente, con la diferencia de que ya no nos identificamos con ellos, y poco a poco se disuelven. El sexto grado de desarrollo es el dharana, que a su vez es la intensa y perfecta concentración de la mente en algún objeto interno, con abstracción completa de todo lo exterior, o sea, del mundo de los sentidos. Aquí, cada sentido ha de ser muerto o paralizado en este plano. El dharana es la contemplación budista, la concentración o atención sostenida. Es la fijación de la mente en algún objeto externo o interno. Es la absorción en el objeto pensado. El dharana pertenece a las últimas 3 etapas, que son la concentración o dharana,
la meditación o dhyana y el éxtasis o samadhi. Y a esta triple técnica se le conoce como samyama. Bien vale la pena repetir que estos ejercicios espirituales no son posibles sino al término de una repetición suficiente de todos los demás ejercicios, los fisiológicos, hasta que el yogín haya logrado dominar perfectamente su cuerpo, su subconsciente y su flujo psicomental. Dharana es la fijación en un punto único, y tal fijación se realiza con el objetivo de comprender. Si llegasen a aparecer recuerdos, debemos tratar de no revivirlos o desarrollarlos, y del mismo modo dejar en paz el pasado como el futuro y permanecer en donde estamos, en el aquí y en el ahora. El séptimo elemento es dhyana, la meditación propiamente dicha. Patanjali la define como una corriente de pensamiento unificado, mientras que Vyasa dice que es lograr asimilar el objeto de la concentración, es decir, cuando ya no hay interrupción alguna en dharana. Cuando ya no hay intrusos, entonces se llega al dhyana o a la meditación, y da como ejemplo la contemplación de Vishnu o de algún otro deva al que se imagina situado en el loto del corazón. Dhyana permite penetrar los objetos, asimilarlos mágicamente, en un completo estado de lucidez. En el budismo es un estado de abstracción que conduce a la asceta que lo practica mucho más arriba de este plano de percepción sensitiva y más allá del mundo de la materia. Para ellos es literalmente la contemplación. Dhyana es el penúltimo grado en esta tierra. Un paso más y se encontrará en el plano más allá del séptimo. Dhyana es la puerta de oro que una vez abierta conducirá al adepto al reino del eterno Sat y su contemplación incesante. Dhyana es la continua y prolongada corriente de pensamiento dirigida a un objeto determinado hasta llegar a absorberse o unificarse con él. El yoga afirma la existencia de un dios, Ishvara, literalmente el Señor. Este dios no es un cosmócrator, pero Ishvara puede apresurar en algunos seres humanos el proceso de la liberación, ayuda a alcanzar con más rapidez el samadhi. Este señor que Patanjali menciona es más bien un dios de los yogis, solo puede ayudar al yogi, es decir, a aquel hombre que ha optado por el camino del yoga. Él puede hacer que el yogín que lo toma por objeto de su concentración obtenga el samadhi, gracias a una simpatía metafísica entre Ishvara y el Purusha. Ishvara ha sido siempre libre, y su esencia colabora instintivamente, por así decirlo, con el ser de cada yogín que quiere liberarse por medio del yoga. Y para esto, insistimos, lo más importante es la voluntad y la capacidad de dominio de sí y de concentración propias del yogi. Ishvara puede provocar el samadhi a condición de que el yogi practique la devoción a Ishvara. Ishvara es el arquetipo del yogín, un macro yogín, el patrono de los yogis. Patanjali especifica que Ishvara ha sido el gurú de los sabios de las épocas inmemoriales. Así de conveniente es meditar en Ishvara. Este es el punto antes de alcanzar la sublimación. El octavo y último elemento es el samadhi, y este es el supremo grado del yoga. Quien posee un poder tal es capaz de ejercer absoluto dominio sobre todas sus facultades, así físicas como mentales. En el samadhi, el yogi se unifica con el espíritu. El asceta pierde la conciencia de toda individualidad, incluso la suya propia, y se convierte en el todo. Es un estado de arrobamiento, de éxtasis. Estando entonces la mente aniquilada, solo el espíritu brilla en toda su gloria natural, y el yogi adquiere la omnisciencia intuitiva. El samadhi posibilita la autorrevelación del ser. Sin embargo, no cualquier samadhi revela al ser, y no cualquier éxtasis realiza la liberación final. El paso de la concentración a la meditación no requiere poner por obra ninguna técnica nueva. Del mismo modo, no hace falta ningún ejercicio suplementario para realizar el samadhi desde el momento en el que el yogín ha logrado concentrarse y meditar, pues la concentración, la meditación y el éxtasis en conjunto reciben el nombre de samyama, y en ocasiones solamente hace falta un pequeño desliz para pasar de uno a otro. El samadhi o éxtasis es el resultado final y la coronación de todos los esfuerzos y ejercicios espirituales de la asceta. Samadhi es unión, totalidad, absorción en concentración total del espíritu, conjunción. Es necesario precisar que la experiencia no es univalente, pues sus modalidades son numerosas. La palabra se emplea ante todo en una acepción gnóstica. Samadhi es el estado en el que el objeto se revela en sí, en lo que tiene de esencial y como si estuviera vacío de sí mismo. Aquí existe una coincidencia real entre el conocimiento del objeto y el objeto de conocimiento. Samadhi es la luz que ilumina al hombre, la paz que está más allá de toda comprensión. Al samadhi también se le conoce como el vacío iluminador. En el vacío iluminador se ha pasado más allá del dualismo,
Ahí solo existe la unicidad de la vida libre en movimiento. Para experimentar el Samadhi es necesario estar en el presente, en el aquí y en el ahora, y fijar el pensamiento en él es estar en el universo eterno, en la verdad. Samadhi es el estado final, la experiencia verdadera, la finalidad del yogi, el plano real de lo eterno en el sentido universal.